siento que mamá está en peligro. Quiero llevarte a salvar a mamá. Pequeña patata dulce como la joven suprema. Yefen, el antiguo maestro del templo del Salón Divino. La conexión con su madre es bastante fuerte. Vamos, iremos ahora mismo. Transmisión de sonido celestial. Reino Supremo. ¿Quién? ¿Quién está haciendo trucos aquí? Sal aquí ahora mismo. Viejo descarado, ¿cómo te atreves a conspirar contra mi madre? Te castigaré para que nunca más comas batatas. Esta niña. ¿La trajiste? Tan desinhibida con sus palabras. ¿Estás cansada de vivir? ¿Qué pasa con mi hija? No es asunto tuyo entrometerte. Tú eres ese esposo de Billy enfermizo, el de Wang Yun, ¿verdad? En última instancia, todavía tienes que agradecerme. Si no le hubiera dado en aquel entonces un afrodisíaco, tú, un simple plebeyo, ¿todavía querrías casarte con una diosa marcial? Entonces, ¿quieres que? ¿Cómo te agradezca? Por supuesto. Dando tu vida. Papá, no tengas miedo. Oye, pequeña patata dulce, no. No lo mates. Joven Supremo. ¿Cómo es esto posible? Ven aquí. ¿Quién te dijo que fueras tan traviesa? Papá, ¿está bien, mamá? Mamá está bien. Mamá se despertará pronto. Es esta mamá. Mamá y yo, nos parecemos mucho. Niña tonta. ¿Te pareces a mamá? El maestro del Salón Divino Longkin ha llegado tarde. Por favor, castígueme, maestro. Longkin, maestro del templo del Salón Divino de la Nación Dragón. ¿La hermana Longkin está aquí? Hermana menor, felicidades a usted por haber matado al rey llama del dominio del norte. Tal historial de batalla es suficiente para ser incluido en el ranking celestial de mi Salón Divino. Hermana Longkin, ¿qué es el ranking celestial? ¿Es más sabroso que las batatas? Hermana menor, este ranking celestial fue creado por el Salón Divino. Clasifica a los expertos del mundo según su fuerza. Muchos expertos pasan toda su vida y apenas pueden tocar el fondo del ranking celestial. Es difícil de alcanzar. Hace 6 años, mi cultivo fue sellado por los 3 expertos supremos en artes marciales de los 3 dominios, a costa de sus vidas, quienes conjuntamente lo sellaron antes de que me recupere. La identidad de pequeña patata dulce debe permanecer oculta. Transmita la orden. Wang Yun ha prestado un servicio meritorio al matar al rey llama del dominio del norte. Ábrale el ranking celestial y concédale un lugar en lo más bajo del ranking celestial. Pero la fuerza de la esposa de este maestro, atribuyéndose el mérito del logro de su propia hija. No es realmente atribuirse el mérito, ¿verdad? Chao Yun. Chao Yun. Chao Yun. Chao Yun. ¿Estás bien? Mi señor, tan pronto como llegamos, descubrimos el cadáver del rey llama del dominio del norte. No esperábamos, mi señor, que realmente hubiera logrado matar al rey llama del dominio del norte. el rey llama del dominio del norte. Lo maté. Felicidades, Chao Yun. Shen Lanshen, dios de la guerra de la familia Shen de la Nación Dragón. Ya he informado a mi tío, él es un consagrador del Salón Divino. Me dijo que el Salón Divino ya te ha permitido unirte al ranking celestial. Mi señor, esto es verdaderamente una ocasión trascendental. El Salón Divino es el salón más reverenciado por los expertos supremos del mundo, el palacio más alto. Hace 6 años, fui forzada a casarme con un hombre enfermizo. Y fui ridiculizada por miles. Incluso toda la familia Wan no pudo mantener la cabeza en alto. Si lo maté o no. Necesito una oportunidad para probarme a mí misma. ¿Todavía no has encontrado el paradero de mi prometido? Yun Yao, familia de la joven señorita Yun Shanghe. Sí, hace 6 años, los expertos supremos de los 3 dominios asediaron la Nación Dragón. El anterior Señor Divino los enfrentó solo. De los expertos de los 3 dominios, casi ninguno sobrevivió. Señorita, ¿está segura de que su prometido es realmente el anterior Señor Divino?
Estoy segura, aunque el anterior señor divino era extremadamente misterioso. Una vez vi, en los archivos oficiales ultrasecretos, el video de esa batalla, esa cara. Nunca la confundiría. Yefeng. ¿Dónde estás exactamente? Wan Qin, la madre biológica de Wan Yun. Xiao Yun. Después de muchos años, finalmente, lograste tu deseo y entraste en el ranking celestial. Aunque es el último puesto en el ranking celestial, ni siquiera calificas para entrar al Salón Divino, pero lo juro, definitivamente trabajaré duro en el futuro para unirse al Salón Divino. Para entonces, mi hija, serás una figura verdaderamente significativa en esta tierra de la nación dragón. Sin embargo, el asunto más apremiante ahora es que te divorcies de Yefeng, ese miserable enfermizo, lo antes posible. Bienvenidos, estimadas familias aristocráticas y clanes poderosos de Chonai, que nos han honrado con su presencia en el banquete de ascenso de ranking del Mariscal Yun. El ranking celestial no ha sido abierto en 6 años. Poder deleitarnos con la gloria del Mariscal Yun y compartir un evento tan grandioso. Estamos verdaderamente honrados. Chao Shene, el hijo mayor de la familia Chao. Exacto. Tenken, el joven maestro de la familia Te. Después de 6 años, con el ranking celestial aún sin abrir, me pregunto qué cambios habrá en el orden del ranking celestial. ¿Quién es actualmente el mejor clasificado en el ranking celestial? ¿Qué cambios hay en el ranking celestial? No lo sé, pero el primer puesto en el ranking celestial debe pertenecer a ese. Lord Sen. Te refieres a el anterior maestro del Salón Divino, el experto supremo que aniquiló sin ayuda 3 dominios hace 6 años. Precisamente esa persona. Sin embargo, ese señor es extremadamente misterioso. ¿Cuál es su nombre? Aún no lo sabemos. Entonces, es perfecto. Aprovechando esta oportunidad, podríamos tener la fortuna de presenciar el verdadero nombre de ese Lord. El ranking celestial ha llegado. Debe ser que ha venido gente del Salón Divino. Rápido, levántense conmigo para recibirlos respetuosamente. Mamá, pequeña patata dulce quiere darte una batata. Chao Yun. ¿Cuánto tiempo sin verte? Es pequeña patata dulce. Ella insistió en darte una especie de sorpresa. ¿Quién te dijo que vinieras? Fuera de aquí. Mamá, Esta niña, en realidad llamó madre al Mariscal Yun. ¿Cómo es que nunca he oído que el Mariscal Yun tenga un hijo? Este hombre, ¿no es el esposo del Mariscal Yun? Este asunto en Chonai es bastante escandaloso. No mucha gente lo sabe. Hace 6 años, el Mariscal Yun resultó herido y desapareció en el campo de batalla. Unos meses después, en realidad, regresó con un gran vientre. Desde entonces, la familia Wan obtuvo un yerno residente. ¿Estás diciendo que este hombre se aprovechó de su vulnerabilidad? Nunca esperé que el esposo del Mariscal Yun fuera una persona así. Con razón el Mariscal Yun ha estado librando batallas durante tantos años, sin siquiera regresar a casa. Tú, cosita desagradable, ¿por qué estás aquí? ¿No envié a alguien? Pequeña patata dulce. Está bien. Madre, es solo que no te he visto en mucho tiempo, y estoy un poco desacostumbrada. Mi hija no ha visto a su propia madre en 6 años. Hoy es el gran día de Chayun. ¿Por qué no puedo venir? mamá, Tangi te extraña mucho. Mamá, abrázame. Alto. No te acerques. Papá, No tengas miedo, pequeña patata dulce. Chayun, asustaste a nuestra hija. No me llames Xiao Yun. ¿Qué derecho tienes a llamarme así? Chayun, Yefeng. Desde el momento en que tú te convertiste en un yerno residente de la familia Wan, a partir de ese momento, te lo advertí, sin mi permiso, no tienes permitido aparecer ante mí. han pasado tantos años. Lo que pasó en aquel entonces, quizás yo estaba un poco equivocada. Pero pequeña patata dulce, todos estos años, realmente te ha extrañado. Procedamos como habíamos discutido previamente. Hoy no quiero oírte decir estas cosas. Yo, Wan Yun, delante de las diversas familias prominentes de Chonai, por la presente anuncio que tú, Yefeng, estás divorciado por mí. De ahora en adelante, tú y mi familia Wan no tendrán más conexión. Tú y yo no tendremos más conexión. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir?
En aquel entonces, hiciste que mi hija quedara embarazada inesperadamente. Ahora, descaradamente, apareces en nuestra puerta. Creo que tú solo quieres ascender socialmente. ¿No es así? No tenía la intención de aprovecharme de la familia Wan. Solo quiero asumir la responsabilidad de mis propias acciones. Responsable. ¿Cómo puedes asumir la responsabilidad si no fuera por que mi hija está muy embarazada y que nuestra familia Wan considera nuestra reputación? Todavía te dejaríamos. A ti, miserable desvergonzado, salir impune. Los tiempos han cambiado. Ya he ascendido al ranking celestial. Yefeng, si sigues acosándonos, el que se convierta en el hazmerreír solo serás tú. Llévate a ti mismo y a tu hija. Toma la carta de divorcio. Lárgate. Traje a nuestra hija. Y te esperé amargamente durante 6 años. Solo para obtener este resultado. Puedes elegir no reconocerme como tu esposo. Pero pequeña patata dulce, es, en última instancia, tu hija. Al menos deberías cumplir la responsabilidad de una madre. ¿No crees? Responsabilidad. Yo, Wang Yun, nunca he necesitado ser responsable ante nadie. Especialmente, tú y esta hija tuya. Nunca he reconocido que ella sea mi hija. Ni ahora. Y ciertamente no en el futuro. Papá, mamá ya no nos quiere. Necesidad. Tú y este inútil padre tuyo son meras manchas en mi vida. Su sangre fluye por tus venas, lo cual es tu pecado original. Desalmada e inmoral. Wang Yun. No eres digna de ser madre. ¿Qué derecho tienes a acusarme? Ante mí, que ya he ascendido al ranking celestial, ni siquiera tienes el derecho de suplicar clemencia. No eres más que una persona enfermiza, que ni siquiera puede mantenerse. Solo una persona enfermiza. Deja a mi familia, Wan. Tú y esta chica solo pueden salir a mendigar. Por mi hija. Le puse el nombre de Pangi. Esperando que algún día regresaras. Permitirte ascender a este ranking celestial. También fue con la esperanza de que nuestra familia se reuniera pronto. Nunca esperé. ¡Qué ridículo! ¿Qué pasa? Pangi, ¿ya no quieres a mamá? Sé buena. Papá está bien. Es solo que las cosas sucias de papá por dentro se han ido. Pequeña patata dulce. De ahora en adelante puedes dejar de ocultar tu fuerza, porque a partir de hoy, incluso si los supremos de los 4 dominios combinan sus poderes, no podrán hacerte daño. No te quedes ahí, haciéndome trucos. Llévate a esta mocosa. Y lárgate de aquí. ¿Jugando trucos? ¿Crees que ascendiste al ranking celestial únicamente por tu propio poder? ¿Sabes qué? Fue tu hija, a quien desechaste como un zapato viejo, quien te ayudó a ascender a la posición en el ranking celestial. Está codiciada. Aunque fuera solo el último puesto. Entonces, ¿quieres decir? ¿Este pequeño mató al rey llama del dominio del norte? ¿Me estás tomando el pelo? El rey llama del dominio del norte fue asesinado personalmente por el mariscal. ¿Dices que es mérito de tu hija? Eso es simplemente absurdo. Si crees que con tal excusa, tú y esta niña pueden quedarse en mi familia, Wan, puedo decirte, te has equivocado. Si no me hubiera preocupado en aquel entonces por destruir mi base de artes marciales, me habría deshecho de esta amenaza hace mucho tiempo. Papá, no soy una amenaza. ¿Amenaza? ¿Así es como tratas a tu propia carne y sangre? No olvides. Tu sangre fluye en la mitad de sus venas. De hecho, en su cuerpo fluye la mitad de mi sangre. Pero lo más importante, también hay la mitad de tu sangre. Es tan inmunda que me hace sentir asco, si no fuera por el hecho de que en aquel entonces fui envenenada con un afrodisíaco. ¿De qué otra manera podrías tú, esta persona lasciva y despreciable, haberme aprovechado de mí y arruinado mi inocencia? El que no te mate ya es una gran fortuna para ti. Que no te mate ya es una gran fortuna. Nunca pensé que yo, Yefeng, tendría un día en que sería tan despreciado por otros.
Un inferior ofendiendo a un superior, arruinando mi inocencia. ¿No deberías ser asesinado? Si no te vas ahora, no me culpes por ser despiadada con todos ustedes. Mamá, no lastimes a papá. Papá es un buen papá. En aquel entonces, me casé voluntariamente con un miembro de la familia Watt por solo 2 razones. Primero, asumo la responsabilidad de mis acciones. En aquel entonces. Segundo, no quería que Panky naciera sin padre. Ni siquiera menciones la escasa influencia de tu familia Watt. Incluso tú, que ya has ascendido al ranking celestial, no eres más que insignificante a mis ojos. ¡Qué atrevido! ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi maestro? Creo que estás buscando la muerte. Hoy es mi gran día de celebración, y una figura prominente del Salón Divino está a punto de llegar. No es adecuado que ocurra un conflicto. El estatus determina la perspectiva de uno. Dado su estatus, probablemente ni siquiera sabe que es el ranking celestial. Probablemente tampoco lo sabe, ¿verdad? Por eso él hablaría tan salvajemente. Simplemente no puedes imaginar. ¿Quién puede ascender al ranking celestial? ¿Cuán increíblemente talentosos y brillantes son esos? Sí. No puedo imaginar. Entonces, ¿estás admitiendo que eres un bastardo? Nunca pensé que ascender a lo más bajo del ranking celestial los haría a todos tan engreídos. Cuando el ranking celestial fue establecido por primera vez, nunca fue concebido para medir riqueza, estatus o posición social. Más bien, se trataba de cuánta contribución has hecho a la nación y sus fronteras. Finalmente, solo estás celoso de que Chao Yun ascendiera en la ranking celestial y de que la brecha entre ustedes dos solo se esté ampliando. El fondo del ranking celestial. La brecha entre él y yo es, de hecho, insalvable. Realmente no entiendo. ¿Qué derecho tienes tú, una persona enfermiza, para hablar tan salvajemente? Por lo que te escucho decir, ¿podría ser que tú también eres un maestro en la ranking celestial? Así es. La hermana Lonkin dijo que yo también puedo entrar en el ranking celestial. Papá es naturalmente más poderoso que pequeña patata dulce. El nombre Lonkin. ¿Por qué suena tan familiar? ¿Eres tonto? Lonkin es actualmente el Salón Divino. Este mocoso. ¿Conoce el Salón Divino? De tal palo, tal astilla. Una mentirosa habitual. Yefeng. ¿Es esta la hija que criaste? Por tu precaria autoestima, en realidad dejaste que un niño mintiera por ti. Ese poco de autoestima tuya ¿es realmente tan importante? A tus ojos. ¿Soy realmente tan insignificante? Si fueras un verdadero dragón elevándose sobre estos 9 cielos, habrías ascendido al cielo hace mucho tiempo, porque entonces, por esa pequeña pizca de poder, vendrías a mi familia Wang como yerno residente. Yefeng, ¿qué estás haciendo? Si profanas el ranking celestial, nadie presente puede salvarte. Quita tus manos sucias de ahí, suelta. Simplemente deseo que todos vean. Entre tú y yo, cuán vasta es la brecha. Quita tus sucias manos de encima. ¿Cómo puede la ranking celestial ser algo que puedas revelar solo con decirlo? El ranking celestial solo puede ser desvelado por una figura prominente del Salón Divino. El Salón Divino Lonkin está a punto de llegar aquí para desvelar la lista para nuestra Chao Yun. El título de la lista, si prematuramente desvelas esta ranking celestial, sería equivalente a humillar al Salón Divino. Ven a barrer el suelo. Si aún deseas vivir, entonces bájate rápidamente de ahí. Este ranking celestial, no estás calificado para desvelarlo. ¿No estoy calificado? Este ranking celestial fue establecido originalmente por mí, y también es por mí que vine aquí. Si no estoy calificado, entonces nadie más lo estará calificado. No solo estás profanando el ranking celestial, sino también faltando el respeto a mi maestro. Estás ignorando el poder divino del Salón Divino. Incluso si la propia Lonkin estuviera aquí, ella no me detendría. ¡Qué presuntuoso! Trajiste a esta chica y te metiste en mi banquete de nominación. Eso ya fue suficiente. Ahora, estás actuando imprudentemente, blasfemando el Salón Divino e irrespetando el Salón Divino. Me estás forzando a matarte ahora mismo. Ven aquí rápido, arrodíllate y haz una reverencia para admitir tu error. Todavía podría haber una forma de vivir. De lo contrario, lo que te espera es solo un callejón sin salida. ¿Un callejón sin salida? Si hubieras dicho esto antes, podría haber sido posible. Pero ahora, mi cultivación ha sido desellada. En este mundo, no hay nadie que pueda hacerme un callejón sin salida.
Tampoco funcionó antes. Pequeña patata dulce, ¿protegerá a papá? No sabes lo que te conviene. Chaoyun, no creo que necesitemos perder el tiempo con ellos. Es mejor someterlos primero. Espera hasta que el señor del Salón Divino llegue. Luego los condenaremos. Ye-Feng. Te di una oportunidad. Eres tú mismo. ¿Quién no la valoró adecuadamente? ¿Alguien? ¿Quién se atreve a intimidar a mi papá? Pequeña patata dulce, los golpearé. Este niño. Cuando él aprendió artes marciales en secreto. Claro que papá me enseñó. No creas que, solo porque sabes un poco de habilidades de aficionado, puedes hacer lo que quieras. Aquí no es donde puedes actuar salvajemente. Ye-Feng, eres verdaderamente una buena persona. Solo sabes esconderte detrás de tu hija, ¿verdad? Ye-Pangui. No te vas a apartar. Por tu bien, vea que eres una niña. No te pondremos las cosas difíciles. No lo haré. ¿Qué hizo mal papá? Mamá, ¿por qué lo tratas así? Una persona vil como él no merece ser padre de nadie. Además, no me llames madre de nuevo. Solo tendré un papá. Wan-Jun. ¿Por qué debes ser tan despiadada? Si realmente no quieres reconocernos padre e hija, entonces nosotros podemos separarnos amistosamente. No necesitas, repetidamente, herir el corazón de pequeña patata dulce. Separarse amistosamente. ¿Crees que fácilmente te dejaremos ir si ustedes dos, padre e hija, quieren irse hoy? Es demasiado tarde. Así que, ese día, el que intentó dañar a Pangui, ¿fuiste realmente tú, enviado por la familia Wan? ¿Es así? Y que sí lo es. No esperaba que este niño tuviera tanta buena suerte y escapara de una calamidad. Wan-Jun, ¿sabes de esto? La sangre es más espesa que el agua. A los ojos de ustedes, personas sin corazón e injustas. Es simplemente una broma. Papá, no estés triste. Tienes a Pangui aquí. ¿Quién se atreve a intimidarte? Los golpearé hasta que escupan los dientes. Tú, niño, todavía no tienes esa habilidad para derribarlos. Sí. The film was translated and narrated by M Media. Tío, ¿es demasiado débil? Solo usé el 30% de mi fuerza. ¿Esto? ¿Cómo es esto posible? Este niño, ¿cómo puede tener un aura tan poderosa? Esta aura es el joven supremo. Esta niña es en realidad una joven suprema. El talento de la joven suprema es excepcional, con perspectivas ilimitadas. Si puede ser debidamente cultivada, seguramente se convertirá en el futuro una figura de nivel superior en la nación dragón. Así que estás diciendo que hemos encontrado oro. Ye-Feng, lo sabías todo el tiempo. Como puedes ver, pequeña patata dulce es, de hecho, la muy esperada joven suprema. Si debido al talento de pequeña patata dulce, Wan-Jun está dispuesta a aceptarnos padre e hija. Incluso si sufro un poco más de agravio, ya no importa. Ye-Feng, no te atrevas aquí a dejarte llevar. No eres más que un hombre que se esconde detrás de una chica. Una chica. ¿Qué derecho tienes para criticar a Chaoyun? Exacto. Pangui puede convertirse en la joven suprema. Eso es porque tenemos que agradecer a la línea de sangre de la familia Wan. ¿Qué tiene que ver contigo? Este inválido. El crédito del linaje de la familia Wan. Exacto. Pangui posee la línea de sangre de la familia Wan, por lo tanto, se convirtió en la joven suprema. Justo ahora todos ustedes estaban despreciando a Pangui. Ahora que saben que ella es la joven suprema, inmediatamente cambiaron de opinión. ¿No les parece asqueroso? La razón por la que Chaoyun hizo esto es simplemente porque tiene una opinión. No eres más que un hombre débil e inútil. En cuanto a Pangui, eso es enteramente debido a tu implicación. Exacto. Xiaoyun es la madre biológica de Pangui. Después de 10 meses de embarazo, ¿cómo podría abandonarla?
ya que ella es su propia carne y hueso. Es bueno que la mantengamos. Pangi. Debes estar no reconociendo a tu madre, ¿verdad? Por eso estás mintiendo. Confía en la abuela. Sigue a tu madre. Ella definitivamente que esta persona, ser 100 veces más fuerte. Tu padre es solo una persona enfermiza. ¿Qué habilidad tiene él para cuidarte bien? Yefeng. Deja a tu hija aquí. Hoy, tu ofensa contra el ranking celestial y el crimen de blasfemar el salón divino. Puedo elegir no perseguir. Es pequeña patata dulce a sus ojos. Solo un objeto que puede ser intercambiado. Yefeng, ¿cómo te atreves? Nuestro anciano, no responsabilizándote, ya es una gran bendición. Está bien si no estás agradecido. ¿Pero qué más quieres? Pequeña patata dulce fue criada por mis propias manos. Nadie puede llevársela lejos de mí. Xiaoyun es la madre de Pangi. La sangre es más espesa que el agua. Reclamar la custodia de la propia hija. Es lo justo. La sangre es más espesa que el agua, es lo correcto. Pero mírate, tus acciones pasadas. Decir tales cosas. ¿No te parece ridículo? Presuntuoso. El destino de un joven ser supremo no es para que tú lo decidas. Tú eres el que no está cualificado. Dejaste a nuestra familia Wan. Solo eres un inútil, bueno para nada. ¿Alguien más se casará contigo? Estás sugiriendo. ¿Qué quieres que Pangi sea de por vida, sin madre? Niña salvaje. ¿Quién dijo que nadie está dispuesto a ser la madre de Pangi? ¿No es esta la de la familia Yun? Hija mayor, Yun Yao, la familia Yun es una de las 4 grandes familias, con un estatus prominente, mucho más allá de lo que otras familias pueden comparar. Una figura tan prominente, ¿también se alarmó por la aparición del ranking celestial? ¿También se alarmó? Es la hermana mayor bonita. Xiao Pangi, nos volvemos a ver. Yefeng. ¿Realmente eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿No quieres verme tanto? Todos estos años. Nunca viniste a buscarme. Siempre fui yo quien te buscó, casi atravesando toda la nación dragón. The film was translated and narrated by M. La señorita Yun también está aquí para observar la ceremonia de clasificación. Soy Shan Lanshan, el segundo joven maestro de la familia Shen de Shangqing. ¿Qué familia Zen? Nunca oí hablar de ellos. Las palabras de la señorita Yun justo ahora, ¿qué significan? ¿No acabas de decir que nadie estaba dispuesto a ser la madre de Pangi? Ahora te estoy diciendo claramente que estoy dispuesta. Podría ser esta persona, la estimada, joven señorita Yun. Le ha tomado cariño a ese tipo enfermizo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría la señorita Yun tomarle cariño a ese pequeño querido? Ella debe estar aquí por este joven supremo. ¿No viste hace un momento? Hija, del mariscal Yun y la señorita Yun, ¿se saludan? Señorita Yun. Debe estar bromeando, ¿verdad? Parece que estoy bromeando. Parece que la señorita Yun oye, tiene malas intenciones. Tú y Yefeng ya están divorciados. Además, desde que Pangi nació, nunca la has cuidado ni un solo día. Incluso enviaste gente para hacerle daño. Una mujer tan viciosa como tú no es apta para ser madre. No es de extrañar que antes estuvieras tan segura, así que estabas usando a tu propia hija como moneda de cambio para involucrarte con la familia Yun. Esta gran potencia, señorita Yun, ¿estás realmente dispuesta a llegar a tales extremos solo por un joven supremo? Incluso estás ignorando tu propia felicidad futura. Señorita Wan, ha malinterpretado. Estoy aquí hoy por el señor Ye. Porque él es mi prometido. ¿Qué? ¿Prometido? Él. Yefeng. Wan Yun, cuida tu estatus. Aunque hayas ascendido a la ranking celestial, solo estás en el rango inferior. En cuanto a mi familia Yun, tenemos un experto sin igual clasificado entre los 10 primeros en la ranking celestial. Para oponerte a nosotros, no estás lo suficientemente calificada. Tú. Está bien, Yefeng. Lo sabía. No sirves para nada. Nuestra familia Wan te crió durante 6 años, y aún así hiciste algo tan impropio de un esposo. ¿No cumplo con el deber de esposo? Todavía intentas discutir. Mira, ya han venido a tocar. Mi papá no es así. Realmente puedes distorsionar la verdad. Claramente fueron ellos dos. ¿Quiénes se enredaron primero, no es así? Yefeng, ¿cómo te atreves? Mi señor y Lord Shan están profundamente enamorados, una pareja hecha en el cielo. Tú eres el tercero que interfirió, ahora que te has aferrado las conexiones de la familia Yun. Debes haber usado muchos métodos despreciables, ¿verdad? Debes haberle dado tu hija a la familia Yun.
a cambio del favor de la señorita Yun, a pesar de que ella bajara su estatus. Después de todo, el valor de joven supremo es incalculable, ¿no es así? Vendiendo a tu hija para ascender de estatus. Ye Feng. Debo decir, han pasado 6 años, y sigues siendo la misma. Escoria. No, yo esto. Visión estrecha para juzgarme. ¿Todavía te atreves a discutir? De lo contrario, porque la señorita Yun se fijaría en un desdichado enfermizo como tú. Señorita Yun, pase lo que pase. Pangui es mi hija. Si no interfieres en este asunto. Después de que se resuelva, yo, Wang Yun, ciertamente presentaré un generoso regalo. Mientras la señorita Yun permanezca como observadora, nuestra familia Wan seguramente te tratará como un invitado de honor. ¿Y si digo? ¿Qué insisto? Entonces no nos culpes por ofenderte. ¿Te atreves a ponerme una mano encima? Señorita Yun, siendo la estimada hija mayor de la familia Yun de Shanjing, naturalmente no nos atreveríamos a ofenderla, pero si la señorita Yun insiste en este curso de acción, ¿el salón divino se quedará de brazos cruzados? ¿Salón divino? Mi tío es un anciano consagrado del salón divino. Me dijo que, definitivamente se asegurará de que Chao Yun entre al salón divino en el futuro, y será un objetivo clave de cultivo del salón divino. Si ofendes a Chao Yun ahora, no es diferente de ofender al salón divino. ¿Me estás amenazando? Simplemente deseo recordarle a la señorita Yun, aunque se dice que Wang Yun apenas ha logrado entrar en el último puesto del ranking celestial, tiene la ventaja de la juventud. Si ofendes a Wang Yun ahora, estás desafiando al propio ranking celestial. ¿Qué te hace tan segura? Wang Yun definitivamente se unirá al salón divino en el futuro. Entrar en el ranking celestial antes de los 30 años y ascender al ranking celestial. ¿Qué más se necesita? Wang Yun, rey llama del dominio del norte, fue asesinado por ti, no lo sabes en tu corazón. Quizás. Film was translated No and debería haber. Te narrated dejaré by atribuirte el M. mérito de los logros de mi hija. No lo sé. ¿De qué estás hablando? Wang Yun, puedo hacer que Pan Yi regrese, ayudarte a tener éxito. De manera similar, también puedo hacer que pierdas todo esto. ¿Qué estás diciendo? ¿Eres siquiera digno? Long King, transmite mi orden. Cancela la ceremonia de nominación del ranking celestial y retira a Wang Yun del ranking celestial. No escuché mal, ¿verdad? Tú, miserable enfermizo, en realidad cancelaste la ceremonia de nominación del ranking celestial. Ye Feng, ¿de verdad crees que con la familia Yun protegiéndote, puedes actuar con impunidad? Profanando abiertamente el ranking celestial y ofendiendo al salón divino. Señorita Yun, ¿es esta la persona que elegiste? Parece que tus ojos aún necesitan ser agudizados. De lo contrario, solo te traerá, a ti y a la familia Yun, el desastre. Mi juicio no es para que lo cuestiones. Además, creo lo que dijo Ye Feng. ¿Podría ser que este chico está diciendo la verdad? El rey llama del dominio del norte fue realmente asesinado por el joven supremo. No le hagas caso, hablando... La hermana bonita tiene razón. Mi papá es el maestro de la hermana Long King. Él es el maestro del templo Long King. ¿Te atreves a ser irrespetuoso con el maestro del templo Long King? Esto es simplemente desafiar a los cielos. Creo que todos ustedes realmente no saben cómo se escribe la palabra muerte, ¿verdad? Maestro del templo Long King, como el estimado maestro del salón divino, ejerce gran autoridad sobre el salón divino, y se puede decir que está solo por debajo de una persona, y por encima de 10.000. ¿Cómo podrías tú ofenderla? Ye Pangui, ¿sabes lo que estás diciendo? No debes bajo ningún concepto implicar a nuestra familia Wan. Pangui no está mintiendo. Las artes marciales de la hermana Long King fueron todas enseñadas por papá. Ye Feng realmente es el anterior maestro del salón divino. Basta. Ye Feng, solo sabes esconderte detrás de un niño. ¿Qué pasaría si te dijera, actualmente, las artes marciales del maestro del templo del salón divino? Me las enseñó todas yo. ¿Lo creerías? Tú, Ya que no crees, ¿por qué debería explicarme? eres verdaderamente absurdo. Eres incompetente tú mismo, y por esa pequeña parte de tu ridícula dignidad, hablas tan descaradamente. Tus acciones así, solo te arrastrarán a ti y a Pangui, juntos al abismo. Señorita Yun, hoy él no solo ofendió al salón divino, sino que también ofendió a nuestra familia Wan. ¿De verdad aún pretendes protegerlo? Por supuesto. Porque le creo. Después de todo, ella es solo una mujer, simplemente irrazonable. Ahora, Ye Feng declara abiertamente que el maestro del templo Long King es su discípulo, sin embargo, tú aún lo apoyas firmemente desde atrás. ¿De verdad crees que tu habilidad supera al salón divino? No puedes representar al salón divino. El tío de Lord Zen es un anciano consagrado del salón divino, con una posición alta y poderosa. Él no es digno de representar al salón divino. ¿Eres tú digno entonces? Dije, si puedo hacerlo o no. Pronto lo descubrirás.
verdaderamente obstinada, sin mencionar tu ofensa contra esa persona estimada. Solo tu falta de respeto hacia el maestro del templo Longqing es suficiente para condenarte a muerte. Ni siquiera la familia Yun puede protegerte. Entonces esperemos y veamos. El anciano consagrado del Salón Divino ha llegado. Shen Qingtian, el anciano consagrado del Salón Divino. ¿El Salón Divino realmente envió a alguien? Podría ser que fue realmente Ye Feng, ese tipo enfermizo. ¿Quién los llamó? Ye Feng. ¿De verdad arreglaste esto? Ahora. Deberías creerlo, ¿verdad? Anciano consagrado Shen. Todo es un malentendido. Un malentendido. Tío, sucedió un evento tan grande. ¿Por qué no me lo dijiste? Dime, decir que no estabas aquí para cancelar la ceremonia de desvelación. Estoy aquí por orden de maestro del templo Longqing para celebrar la ceremonia de inauguración. Una vez que el maestro del templo Longqing llegue, podrá ser nominado oficialmente. Anciano consagrado Shen. ¿Quieres decir? Mi banquete de nominación no ha sido cancelado. Por supuesto. La nominación al ranking celestial es una tradición del Salón Divino. Es algo que otros pueden cancelar. ¿Solo con decirlo? Lo sabía. Este miserable enfermizo, ¿cómo podría cambiar la decisión del Salón Divino? Casi fui engañado por Ye Feng. Tío, realmente me asustaste hasta la muerte. ¿Qué pasó? Anciano consagrado Shen, quizás no lo sepa. Hace un momento alguien habló con insolencia, diciendo que querían cancelar la de mi señor ceremonia de nominación. ¿Sucedió tal cosa? Me gustaría ver quién es tan osado. ¿Cuál es la prisa? Aún no ha llegado el momento. Tu tiempo ya se ha agotado. Mi tío está aquí. No se te permitirá actuar con presunción. Ye Feng. Ahora que ha llegado a esto, mientras entregues obedientemente la custodia de Pangui de vuelta a mí, quizás pueda suplicar al anciano consagrado Shen que te perdone la vida por ahora. De lo contrario, las consecuencias serán la condenación eterna. ¿Condenación eterna? Ahora. El tiempo casi se acaba. ¿Qué quieres decir? Maestro del templo, he llegado al banquete de la familia Wan. ¿Cuáles son sus órdenes? The film was translated and narrated by ¿Qué? NVIDIA. La ceremonia de nominación al ranking celestial de la familia Wan queda temporalmente cancelada. Shen, anciano consagrado Shen, ¿qué pasó exactamente? Por orden de Maestro del templo Longqing, la ceremonia de nominación al ranking celestial queda temporalmente cancelada. ¿El banquete está realmente cancelado? Podría ser que realmente fue obra de Ye Feng. ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿Él puede realmente hacer que el maestro del templo Longqing cambie el decreto? Tío, ¿qué es esto exactamente? ¿Qué está pasando? ¿No estaba todo bien hace un momento? Las intenciones del maestro del templo Longqing, como podríamos nosotros sondearlas, solo necesitan obedecer. Hasta que el maestro del templo Longqing llegue, lo que el dios de la guerra Wan Yun es la madre biológica del joven supremo. Ella naturalmente tiene el derecho de decidir su paradero. Si alguien se atreve a obstruir el Salón Divino, no se quedará de brazos cruzados. Anciano consagrado Shen. ¿Planea usar su poder para oprimir a otros? Señorita Yun, aunque la familia Yun de Shanjin es realmente poderosa, comparada con el Salón Divino, no vale la pena mencionarla. Usted. Señorita Yun. Gracias por su amabilidad. Pero, esto es entre yo y pequeña patata dulce. Es mejor dejarlo. Lo resolveré. ¿Qué? ¿Todavía planeas resistirte obstinadamente? ¿Será que todavía te atreves a oponerte al Salón Divino? Sí. Actualmente no tengo poder ni influencia, pero en lo que confío. Nunca ha sido el poder o la influencia, sino mi propia fuerza. Estás plagado de enfermedades. ¿De dónde viene tu fuerza? Bien. Entonces les dejaré ver a todos mi fuerza. Ye Feng, te has vuelto loco. ¿De verdad te atreves a desvelar el ranking celestial? Es solo una piedra rota. Si la desvelo, la desvelo. Se está revelando. Realmente se está revelando. Ye Feng, creo que solo estás buscando la muerte. El ranking celestial se encuentra dentro del Salón Divino. Es sagrado y inviolable. Sin permiso de Lord Longqing, revelar el ranking celestial sin autorización es un delito capital. ¿Delito The film capital? was translated En este mundo, and narrated by nadie puede NVIDIA. sentenciarme a muerte. Arrogante. Veo que usted ni siquiera considera el Salón Divino como si no fuera nada.
Hoy, yo, en nombre del Salón Divino, lo juzgaré. Viejo desvergonzado, ¿cómo te atreves a intimidar a mi papá? Te golpearé hasta que te arrastres por el suelo buscando tus dientes. Absurdo. Tú, mero niño, ¿cómo te atreves a ser tan presuntuoso? No creas que solo porque eres el joven supremo, no puedo hacerte nada. Hoy, te voy a enseñar una lección. El anciano consagrado Shen es un experto entre los 30 primeros del ranking celestial. Si él actúa, incluso el joven supremo podría estar indefenso. El joven supremo, aunque excepcionalmente talentoso, es todavía demasiado joven después de todo. Parece que Ye Feng está en problemas hoy. El anciano consagrado se planea abusar de los jóvenes con su poder. Si te atreves a detenerme, serás un enemigo del Salón Divino. La familia Yun de Shanjin tampoco escapará de la culpa. Usted. Pequeña patata dulce, deja que papá se encargue de esto, ¿de acuerdo? Papá, pero... Confía en papá. Chico, tienes mucho coraje, pero al profanar el ranking celestial, hoy, estás destinado a morir. Shenqing Tian. 48 años. Poder de combate gran maestro, gran perfección. Clasificado 29º en el ranking celestial. Sin embargo, con tu aptitud, en esta vida, solo llegarás hasta aquí. Bastardo. ¿Cómo te atreves aquí a comentar sobre el anciano consagrado Shen? Creo que él solo estás exagerando. ¿Realmente te crees el número 1, una gran figura, en el ranking celestial? ¿Quién soy yo? Lo sabrás muy pronto. Este es el ranking celestial. No esperaba que nosotros veríamos la lista de clasificación, y de esta manera. No, espera. Mira rápido. ¿Quién es el número 1 en el ranking celestial? El legendario antiguo Señor Divino. El supremo capaz de suprimir los 3 dominios. En realidad, ¿se llama Ye Feng? Imposible. Esto es absolutamente imposible. Él es solo un debilucho, una persona enfermiza. ¿Cómo podría ser? El antiguo maestro del templo del Salón Divino. Esto debe ser un error. Te lo dije hace mucho tiempo. Mi papá es súper increíble. Shenqing Tian. Ahora, ¿todavía te atreves a ponerme una mano encima? Esto. Ye Feng, ¿qué está pasando exactamente? Me has estado mintiendo todo este tiempo. ¿Cuándo te he mentido yo? Si me hubieras dicho tu identidad antes, las cosas no habrían terminado así. Fuiste tú quien siempre se negó a creerme. ¿Yo? Ye Feng, no te atrevas. Calumnia a mi amo, arrojando agua sucia. Claramente eres tú, quien se escondió demasiado profundamente, condescendiendo a vivir con la familia Wan, y pasó 6 años como un padre a tiempo completo en casa. Tú, estás deliberadamente burlándote de mi maestro, Chao Yun. No dejes que te engañe, él simplemente no es el número 1 en el ranking celestial. ¿Qué? Él no es el número 1 en el ranking celestial. El antiguo maestro del templo del Salón Divino, noble como el gobernante supremo, con una cultivación, alcanzando su punto máximo, podría destruir por sí solo a los supremos de los 3 dominios, y permanecer invencible. ¿Cómo podría él también estar afligido con esta enfermedad debilitante? De esto parece que él es simplemente un fraude y un mentiroso, eso es todo. ¿Qué? Es un mentiroso. Así es, el antiguo maestro del templo del Salón Divino, aunque después de participar en aquella batalla de entonces, su paradero se volvió desconocido, pero él no habría caído tan bajo como para unirse a la familia Wan como yerno residente. No esperaba que el renombrado antiguo Señor Divino, del Salón Divino, se humillara en realidad ante la familia Wan. Solo un título vacío. Además, ahora yo solo quiero acompañar a pequeña patata dulce mientras crece. Podría ser que sea realmente como dicen los rumores, que tu cultivación fue sellada por la vida de los supremos de los 3 dominios. Algo así. Papá, hermana bonita, eres la nueva madre de pequeña patata dulce. Los niños no deben decir tonterías. Creo que Xiao Pangui tiene toda la razón. Ye Feng, ¿cuándo planeas casarte conmigo? Señorita Yun, nuestro compromiso fue meramente un acuerdo verbal. Entre nuestros mayores, eso es todo. Además, ya tengo a pequeña patata dulce. ¿Y qué? No me importa. Pangui, ¿quieres que la hermana Yun Yao sea tu nueva madre? Sí, me gusta la hermana Yun Yao. Papá, quiero que la hermana Yun Yao sea mi nueva madre. Señorita Yun, actualmente solo soy una persona común sin cultivo. ¿Por qué quieres casarte conmigo? ¿Gustar de alguien necesita una razón? ¿No necesita uno? ¿La necesita? Desde que desapareciste, te he estado buscando. Podría ser que aún no puedas ver mis sentimientos por ti.
Esperaré hasta que lo hayas pensado bien. Luego encuéntrame. Recuerda contactarme. Maestro, la razón por la que la señorita Yun te ha estado buscando podría ser porque la familia Yun recientemente tuvo un incidente importante. ¿Qué incidente? En unos días será el torneo de artes marciales. El viejo ancestro de la familia Yun está cerca de su fin. Todas las potencias importantes en Sanjing están codiciando el estatus de la familia Yun, queriendo sacar a la familia Yun de las filas de las 4 grandes familias. La acción de la señorita Yun es probablemente un intento de usar su influencia para disuadir a los pequeños villanos. Disuadir a los The film villanos was insignificantes. translated and ¿Quieres que la narrated rechace? by M Media. ¿Por qué la rechazarías? Dile de mi parte. Que lo consideraré. ¿Qué? ¿Vas a acceder a su petición? Ella ayudó a Pequeña Patata Dulce y a mí una vez. Así que la ayudaré una vez. ¿Qué hay de malo en eso? ¡Qué bien! Pequeña Patata Dulce tiene una nueva madre. Maestro del templo. Esta es la lista de participantes para el torneo de artes marciales. Wan, Yun. ¿Quieres ayudarla a solicitar la calificación de entrada? Señor maestro del templo, no sé nada de esto. Debe ser mi sobrino, Shan Shan, quien lo metió a escondidas. Parece que esta Wan, Yun, todavía no se ha rendido en querer demostrar su valía. Maestro del templo, inmediatamente cancelaré su calificación de entrada. No es necesario. Añade su nombre a la lista. Wang Yu no se divorció ya de ese señor. Precisamente por eso debe ser añadida. Esta es una buena oportunidad para que vea lo inútil que es después de dejar al maestro. Señor, está hecho. Ahora puedes participar en el torneo de artes marciales. Se dice que esta invitación te fue entregada personalmente por Lord Long King. Parece que Lord Zen no nos mintió. Lord Long King no te culpó. Ella todavía te reconoce. Parece que el asunto del banquete de nominación fue simplemente para salvar la reputación de señorita Pangi. Por eso Lord Long King eligió ayudar a Yefeng, ese nombre, a hablar con ese Debbie. Las fuerzas externas son, después de todo, solo fuerzas externas. Solo cuando uno es fuerte por sí mismo, es uno verdaderamente fuerte. Probaré al mundo exterior que mi elección no fue errónea. Yefeng, hoy te llevo a casa para conocer a mi papá. Siempre ha estado hablando de ti. ¿No es esta nuestra joven dama mayor de la familia Yun? ¿Qué? ¿Finalmente decidiste regresar? Yunya, el joven maestro de la familia Yun. Mis asuntos no son de tu incumbencia. ¿No estoy yo solo preocupado por ti? Mi querida hermana. Oí que durante todos estos años has estado buscando a tu prometido. ¿Lo has encontrado? Debe ser Yefeng, ¿verdad? El nominal de mi hermana, prometido. Si no ocurre nada inesperado, debería ser yo. Oí que hace 10 años fuiste al territorio del norte para unirte a una expedición militar. Pensé que estabas muerto. ¿Quién hubiera pensado que en realidad renunciarías a mitad de camino y te escaparías a la familia Wan para convertirte en un yerno residente? Mi papi no lo es. Y trajiste a un pequeño acompañante contigo, Yefeng. Realmente eres completamente desvergonzado. Ahora arrastras a tu familia, a nuestra familia Yun, para vivir a costa nuestra. Yun Yang. Mide tus palabras. Yun Yao, ¿de verdad tienes tanta hambre? Algo que nadie más quiere, un bastardo como este, ¿y aún puedes soportarlo? Tú, No te atrevas a intimidar a la madre Yun Yao. ¿Qué? Tú, mocoso, ¿quieres hacerte el duro? ¿Crees que puedo echarlos a todos ahora mismo? no te atreverías. Esta es la familia Yun, y yo soy el joven maestro de la familia Yun. Si quiero echarlos, nadie puede detenerme. No te muevas, no les pongas una mano encima. ¿Cómo es esto posible? Te lo dije, no les pongas una mano encima. ¿Para qué molestarse? ¿Realmente te atreviste a dejar que este mocoso me lastimara? Guardias. Incapacítenlos por mí. Yun Yang, ¿no has causado ya suficientes problemas? Claramente, solo estás buscando problemas. Yun Yao, ¿estás protegiendo a 2 forasteros? Yefeng es mi prometido. Su hija es naturalmente mi hija. Si te atreves a tocarla, entonces irás en mi contra. Yun Yao, ¿sabes lo que significa traerlos de vuelta a la familia Yun? ¿Medio? Esto no es solo dañar la reputación de la familia Yun, también está convirtiendo a la familia Yun en el hazmerreír de todo Shanjing. Mi papá no avergonzará a madre Yun Yao. Es un debilucho enfermizo. Un hombre que vive de las mujeres es conocido por todos. ¿Y no te avergüenzas?
Si te atreves de nuevo a hablar mal de mi padre, te golpearé. Tú. ¿Qué boca tan grande tienes? Me gustaría ver quién es exactamente quien se atreve a causar problemas en mi casa. Juntin, el jefe de la familia Jun. Papá. Definitivamente debes vengarme. ¿Quién se atreve a dañar a mi hijo? Papá. Has malentendido. Yefeng es mi prometido. Esta es su hija. Él es Yefeng. Así es. Antes. No estabas siempre hablando de él, ahora. Lo he traído de vuelta. Mira, ¿cuándo deberíamos casarnos? Tonterías. No estoy de acuerdo con este matrimonio. Papá, estás bromeando, ¿verdad? En aquel entonces, fuiste claramente tú quien arregló este compromiso. Sí. Este matrimonio fue de hecho arreglado por mí. Pero eso fue meramente un acuerdo verbal, un compromiso de infancia. Él, Yefeng, es solo una persona hedoreb sin nada. ¿Qué derecho tiene él para ser digno de ti? Más que eso, también es un padre divorciado con un hijo. Si los trajéramos a la familia Jun, no seríamos el hazmerreír de todas las grandes familias de Shanji, el hazmerreír. Papá, Yefeng es muy capaz. Él es solo un mantenido, eso es todo. ¿Podría ser que tenga alguna otra identidad? En realidad, él es solo. Deja de hablar. No aceptaré este asunto. Además, la carta de compromiso de la familia Lee ya ha llegado. Planeo casarte con el rey de la guerra, Lee King de la familia Lee. Lee King. Ese mujeriego. Con innumerables amantes. ¿Qué mujeriego? Lord Lee, como él. Talento joven más destacado de Shanji. ¿Qué hay de malo en tener algunas amantes más? La familia Lee es la cabeza de las 4 grandes familias de la capital, con un poder inmenso. Solo superado por el Salón Divino. Su rey de la guerra, Lee King. Su fuerza es aún más inestimable. A su corta edad ya ocupa el segundo lugar en el ranking celestial, excepto por el antiguo señor divino. Nadie puede compararse. Casarte con la familia Lee es tu honor. Incluso nuestra familia Jun compartirá esa gloria. Papá, incluso si es deslumbrante, también es una persona talentosa con moral corrupta. Absolutamente no me casaré con él. No tienes voz en este asunto. En unos días será el torneo de artes marciales. Esta es la última oportunidad de nuestra familia Jun. Ese día debes casarte con Lord Lee. Si por tu culpa su familia Lee ataca a nuestra familia Jun, haciendo que nuestra familia Jun caiga de las 4 grandes familias, tales consecuencias son algo que no puedes soportar. No te preocupes. Conmigo aquí. Mientras no quieras casarte. Nadie puede obligarte. Tangi también protegerá a Madre Jun Yao. Solo ustedes dos creen que pueden interferir en los asuntos de nuestra familia Jun. Tú, gran tipo malo, ¿quieres otra paliza? Esta es la familia Jun. No se les permite ser presuntuosos aquí. Yefeng, te aconsejo que no interfieras en este asunto. Rompe el compromiso obedientemente. De esta manera, será bueno para todos nosotros. ¿Y si digo que no? Entonces no me culpes por no mostrar piedad. Aunque la familia Jun se ha debilitado recientemente, no es algo que cualquier don nadie insignificante pueda ofender. Papá, no seas impulsivo. Yefeng no es alguien a quien nuestra familia Jun pueda permitirse provocar. Jun Yao, te has equivocado. Nuestra familia Jun, como una de las 4 grandes familias de Shanji, ¿todavía le tiene miedo a esta persona enfermiza? ¿Así? Jun Yang, cierra la boca. ¿Sabes cuán alto es el estatus de Yefeng? Basta. ¿Cómo puedes ponerte del lado de un forastero? Si tú rechazas a Lord Lee, las consecuencias serán tan graves que nuestra familia Jun no podrá soportarlas. Lord Lee es el segundo más fuerte en el ranking celestial. ¿Quién puede contender con él? Solo segundo en el ranking celestial, todavía no es el oponente de mi padre. ¿Crees? ¿Quién es tu padre? El antiguo maestro del templo del Salón Divino, el número 1 en el ranking celestial. Yefeng es de hecho el antiguo señor divino. ¿Qué? ¿Él es el antiguo señor divino? Papá, no escuches sus tonterías. Ya investigué. Él es solo el yerno desechado de la familia Wan. ¿Cómo podría ser? ¿El antiguo señor divino? No tiene ninguna cultivación. Es realmente imposible que sea el antiguo señor divino. El cuerpo de Yefeng sí sufrió un accidente, pero su identidad como el antiguo señor divino está fuera de toda duda. Basta. No me importa quién sea. No le permitiré bajo ningún concepto entrar en nuestra familia Jun. Tú debes casarte con Lord Lee. Pensé que la familia Jun eran todos un montón de gente sensata. No esperaba que ellos también fueran un montón de aduladores. Bastardo, ¿a quién llamas adulador? ¿Dije algo mal? Para ascender de rango. Incluso venderías a tu hija por gloria. Si eso no es adulación, ¿entonces qué es? ¿Cómo te atreves?
¿De verdad crees que no nos atreveríamos a tocarte? ¿Quién se atreve a tocar a mi papá? Este es el joven supremo. Está bien. Retiro lo que acabo de decir. Papá, has entrado en razón. El joven supremo puede quedarse como hija adoptiva de Jun Yao. Sin embargo, Ye-Feng, este bastardo, debe salir de la familia Yun. Papá, ¿cómo puedes hacer esto? Nuestra crianza de la joven suprema es su honor. Y como compensación, la responsabilidad por la herida de mi hijo. Puedo no perseguirla temporalmente. Estás soñando a lo grande. ¿Y si no estoy de acuerdo? Eso no depende de ti. La joven suprema debe quedarse. Considérenlo mis gastos médicos. ¿Cómo te atreves? Aunque la joven suprema es realmente extraordinaria, no eres suficiente para actuar con presunción en nuestra familia Yun. El viejo ancestro de nuestra familia Yun fue profundamente promovido por el antiguo señor divino. Profunda promoción. Él está clasificado en el ranking celestial, entre los 10 primeros. Si él actuara, incluso si eres la joven suprema, él te suprimiría. Lo ascendí. Tu antiguo ancestro se llama Jun Feiyan. ¿Cómo te atreves? El nombre de nuestro viejo ancestro no es para que lo pronuncies casualmente. Guardias, arréstenlos. Todos, deténganse. Jun Feiyan, el antiguo ancestro de la familia Yun. Viejo ancestro, ¿por qué has salido del aislamiento? Han causado tal conmoción. ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer nada? Viejo ancestro, usted no conoce la historia completa. Estamos haciendo esto. Todo por el bien de la familia Yun. Todo por el bien de la familia Yun. El torneo de artes marciales está a punto de comenzar. Nuestra familia Yun es codiciada por muchas facciones. Y no podemos mantenernos solos. Además, su vida útil está llegando a su fin. Por su seguridad, solo podemos casar a Jun Yao con la familia Li. Solo así podremos preservar la gloria del clan de nuestra familia Yun. Tonterías. Cuando cayó tan bajo mi familia Yun como para vender a sus hijas en alianzas matrimoniales para mantener la estabilidad. Pero Lord Li no dejará pasar esto fácilmente. Licky es verdaderamente extraordinario, pero incluso si arriesgo mi vieja vida, aún así no permitiré que nuestros discípulos de la familia Yun sufran el más mínimo agravio. Sí. Solo este asunto no habría causado tal conmoción. Porque yo siento el aura de un joven supremo. Viejo ancestro, quizás no sepa, justo ahora Jun Yao trajo a 2 personas que vinieron a causar problemas en la familia Yun, y uno de ellos se atrevió a hacerse pasar por el antiguo señor divino. El antiguo señor divino se preocupaba por el mundo para proteger la nación dragón. Ignora su seguridad personal y libró una batalla decisiva con los supremos de los 3 dominios. Sus méritos son encomiables, sus logros inmensurables. Es alguien a quien admiramos mucho. ¿Quién se atreve a suplantarlo? Verdaderamente, una audacia increíble. The film was Es ese tipo translated enfermizo and quien se atrevió a narrated hacerse by pasar por el antiguo señor divino. Viejo ancestro, él era originalmente el yerno abandonado de la familia Wan y ahora quiere casarse con nuestra familia Yun. Por favor, viejo ancestro, actúe y suprímalo. Absurdo. El antiguo señor divino es el quien a quien nos hace ofender. Jun Feiyan, saluda al antiguo señor divino. Anciano Jun, no hay necesidad de ser tan educado. Él realmente es el antiguo señor divino. Jun Yao, ¿por qué no lo dijiste antes? Ya lo dije. Pero simplemente no me creíste. Señor divino, mis discípulos se atrevieron a ofenderte. Inmediatamente los expulsaré de la familia y te dejaré que los trates como desees. Viejo ancestro, no. Realmente no sabíamos que él era el señor divino. No importa. Actuaron sin intención. Gracias, señor divino. Ahora, retrocede rápidamente. Señor divino, ¿por qué este anciano no puede percibir tu cultivo? Ancestro antiguo, quizás no sepas, la cultivación de Ye-Feng fue sellada por los supremos de los 3 dominios, con sus vidas. ¿Qué? Señor, usted. Esa batalla de entonces, en verdad tuvo algunas circunstancias imprevistas, pero ahora está mayormente bien. Eso es bueno. Señor divino, usted vino a mi familia Yun para... La familia Li y el torneo de artes marciales, ¿verdad? Lo resolveré para la familia Yun. Pero, su cultivo.
Ancestro antiguo, por favor, quédese tranquilo, ya que Yefeng ha hablado. Debe tener su propia manera. Abuelo. Mi papá es muy poderoso, ¿sabes? Esto también es bueno, señor divino. Si necesita alguna ayuda, por favor, siéntase libre de mandarnos. Yefeng. Gracias. Mientras el maestro del templo Longqing dé un paso al frente, este asunto puede resolverse. Longqing tiene otros asuntos. No hay tiempo por ahora. ¿Y entonces? No importa. Porque yo actuaré. Que, aunque Pangi sea la joven suprema, ella todavía no puede hacerlo. Después de todo, también hay alguien como Li Qinghe, clasificado en segundo lugar en el ranking celestial. ¿Quién lo está codiciando? Madre Yun Yao, no es Pangi quien hace un movimiento, es papá, actuando personalmente. ¿Cómo es eso posible? Con tu habilidad actual. ¿Cómo puedes hacerlo? No hay necesidad de preocuparse. Solo tienes que esperar y ver. Felicidades, maestro, por el desbloqueo de tu cultivo y ascender a la cima. En este mundo, nadie será tu oponente. Tu cultivo estuvo sellado durante 6 años, pero debido a eso, cruzaste ese umbral. Puede considerarse una bendición disfrazada. El torneo de artes marciales. ¿Cómo van los preparativos? El torneo de artes marciales es una tradición del Salón Divino, utilizado para que las potencias del ranking celestial sean reclasificadas. En el pasado, generalmente, no debería haber habido mucho cambio, pero este año podría ser diferente. Sí. Maestro, después de todo, desapareciste durante 6 años. Sin tu disuasión, entre los 10 primeros del ranking celestial, bastantes se están agitando con ambición, especialmente el que ocupa el segundo lugar en el ranking celestial. Li Qinghe ya ha anunciado al mundo que en este torneo de artes marciales ascenderá a la cima del ranking celestial. Li Qinghe quiere ser el número 1 en el ranking celestial. La fuerza de Li Qinghe es realmente extraordinaria, con su habilidad para alcanzar en solo 6 años el reino humano celestial. Sin embargo, con su aptitud y prestigio, es muy inferior a ti, maestro, en aquel entonces. Él simplemente no merece ascender a la cima del ranking celestial. Ya que quiere desafiar, entonces le daré esta oportunidad. ¿Qué diferencia hace? Este discípulo entiende. Además, Wang Yun de la familia Wang también participará en este torneo de artes marciales. Wang Yun. Wang Yun probablemente está molesta por la cancelación de su nominación y no está convencida. Quiere demostrar su valía a través de esto, pero con su aptitud, probablemente ni siquiera podrá entrar al recinto. No hay necesidad de hacerle caso, después de 6 años de silencio. También es hora de tomar una decisión. Discípulo Longqing felicita al maestro de antemano por regresar al Salón Divino. Estos son los poderosos del ranking celestial. The film was ¡Qué aura tan translated aterradora! and narrated Parece que by M-Media. todos se dirigen hacia esta tablilla de piedra. Se dice que el Salón Divino utilizó 3000 arqueólogos en las montañas Kunlun. Buscaron durante muchos años. Finalmente, en una ruina de la secta Kimen, encontraron la estela de la iluminación. Era invaluable. Lord Chan. El origen de este objeto es tan misterioso. La estela de la iluminación puede medir el de un artista marcial, talento y potencial, al mismo tiempo. También es la evaluación de entrada del torneo de artes marciales. Solo activándola con éxito, se puede entrar al siguiente recinto. Se dice que el antiguo maestro del templo del Salón Divino una vez activó un talento perfecto de 10 niveles. Él fue verdaderamente la primera persona en la historia. Mi señor, usted pudo dar a luz a alguien como Pangi, un joven talento supremo. Activar la piedra de la estela de la iluminación, naturalmente no será un problema. Es una lástima que Pangi fuera llevado por esa persona enfermiza. De lo contrario, seríamos testigos juntos del surgimiento de una nueva leyenda. Mientras Chao Yun demuestre un talento deslumbrante, el Salón Divino no hará la vista gorda. Para entonces, una vez que realmente te unas al Salón Divino, recuperar la custodia de Pangi ¿no será fácil? Hoy, yo reclamaré todo lo que he perdido aquí. Pangi también puede ayudar a Madre Yun Yao a golpear a los malos. Pangi todavía es pequeña. Cuando crezca, podrá ayudar a la madre Yun Yao entonces. Hoy, dejémoselo a papá, ¿de acuerdo? Está bien. Pangi confía en papá. Yefeng, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago yo aquí? Parece que no tiene nada que ver con ustedes, ¿verdad? El torneo de artes marciales es un lugar donde las potencias del ranking celestial compiten entre sí. Tú, un debilucho que ni siquiera puede atar un pollo, un bastardo,
¿Qué haces aquí? Mi papá es el número 1 en el ranking celestial. Mi papá puede participar naturalmente en el torneo de artes marciales. ¿Qué fuerza tiene él para probar que es el número 1 en el ranking celestial? Un bastardo, frágil y débil. ¿Se atreve a soñar con desafiar a los poderosos del ranking celestial? Realmente no conoces tu lugar. Debes haber sido descubierto por la señorita Yun, quien vio tu actuación torpe. Y luego fuiste expulsado, ¿verdad? Entonces, ¿estás diciendo que tu propósito de venir hoy es buscar el perdón de Chao Yun? Ye-Feng, ya he dejado claro que no hay posibilidad entre nosotros. ¿Por qué sigues acosándome? ¿Te estoy molestando? No es esto lo suficientemente obvio. Entre nosotros dos, ya es imposible. Será mejor que renuncies a esa idea, a menos que entregues la custodia de Pangui a Xiao Yun. Te perdonaremos. Arruinaste a Xiao Yun con respecto al banquete de nominación. Tus supuestas habilidades realmente me hacen asombrarme. El que se cree justo eres tú. Ni siquiera tienes la calificación para entrar. ¿De qué estás gritando? ¿Quién dice que Ye-Feng no tiene derecho a participar? Ye-Feng está representando a mi familia Yun en esta batalla. ¿Alguno de ustedes tiene alguna objeción? ¿Qué? ¿Estás dejando que esta persona enfermiza represente a la familia Yun para participar en el torneo de artes marciales? Está la señorita Yun disgustada con la reputación de la familia Yun por ser demasiado alta y lo trajo específicamente aquí para hacer el ridículo. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a comentar sobre mi familia Yun? Tú. Señorita Yun, lo que estás haciendo tiene algún sentido por una persona enfermiza. ¿Estás dispuesta a arriesgar a toda tu familia Yun a caer en peligro? No necesitas preocuparte por eso. Creo que Ye-Feng me dará una sorpresa. Señorita Yun. Entonces esta vez podrías estar decepcionado, dejando a un lado la autenticidad de su identidad. Solo mira su físico frágil que tiene él para competir con los maestros del torneo de artes marciales. ¿Mi confianza? No eres digno de conocer. The film was translated Todo lo que and haces es narrated actuar by misteriosamente. M-Media. Con tu fuerza actual, me temo que ni siquiera puedes pasar la puerta de la estela de la iluminación, ¿verdad? Es solo la estela de la iluminación. ¿Qué tiene de difícil? Realmente tienes mucha audacia. La estela de la iluminación solo puede ser activada por maestros con talento extraordinario y fuerza poderosa. Puede ser activada. No tienes ni talento, ni fuerza, que te hace pensar que puedes jactarte salvajemente aquí. Si ella puede venir, ¿por qué yo no? Presuntuoso, ¿cómo te atreves a insultar? A mí, señor, el torneo de artes marciales enfatiza la fuerza individual. Xiao Yun, como la diosa de la guerra de la nación dragón, naturalmente posee esta habilidad. ¿Y tú? Solo eres un bastardo. Ye-Feng, después de todo esto, todo lo que quieres es usar este torneo de artes marciales para probarte a ti mismo, ¿de acuerdo? Hoy te daré una oportunidad de competir conmigo. ¿Competir en qué? Usaremos la estela de la iluminación como estándar, para ver quién tiene mayor talento. Si pierdo, yo, Wang Yun, te pediré abierta y sinceramente disculpas aquí. Pero si pierdes, entrega la custodia de Pangui a mí. Esta apuesta. ¿Te atreves a aceptarla? Bastardo es solo, bastardo. La que estaba gritando, ¿no era muy formidable? ¿Qué pasa? ¿Estás asustada ahora? Lo que quiero decir es, ella no está calificada para competir conmigo. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera eres tan bueno como yo. Así que, ¿cómo podrías compararte con papá? Ye-Feng, es así como crías a Pangui por tus propios deseos egoístas. No dudas en dejar que un niño presuma por ti. Todo lo que dijo Pangui es la verdad. Ye-Feng, solo sabes esconderte detrás de un niño. Mi señor, es la diosa de la guerra, más deslumbrante, de la nación dragón. Es bastante normal que este mocoso tenga miedo. Ye-Feng, si no te atreves a competir, entonces date prisa y sal de aquí, y lárgate. Quedarte aquí no es más que hacer el ridículo. ¿Estoy haciendo el ridículo? No es así. Si tienes la fuerza, entonces muéstrala. Deja que todos aquí vean, en lugar de solo alardear con palabras vacías aquí. De acuerdo. Ya que insistes. Entonces te concederé tu deseo. ¿Qué quieres decir? Acepto tu desafío. Este tipo enfermizo realmente se atreve a aceptar el desafío. Porque tu boca es tan terca, alguien que ha sido un padre a tiempo completo en casa durante 6 años. ¿Cómo puedes compararte con esta diosa de la guerra que ha luchado en campos de batalla? Mi señora, debemos darle una buena lección. Ye-Feng, finalmente tienes un poco de la apariencia que un hombre debería tener. Sin embargo, esto no es suficiente para cambiar mi opinión sobre ti. Un debilucho es un debilucho al final. El resultado aún no está decidido. ¿Cómo sabes que tú definitivamente ganarás?
De lo que yo, Quan Yun, estoy más orgullosa, es esta fuerza mía. Esto es algo por lo que no temí las dificultades, que logré mediante el cultivo. ¿Cuánto esfuerzo he puesto en ello? ¿Cuánto esfuerzo? Nunca lo sabrás. Alguien más va a participar en esta estela de la iluminación. ¿Quién es ella? ¿No es esta la de hace poco? Se ha rumoreado ampliamente que es Dios de la Guerra Wang Yun. Ella podría haber entrado en el último puesto del ranking celestial, pero por alguna razón desconocida, fue cancelado. Ella quiere usar la estela de la iluminación para probarse a sí misma, ¿verdad? Dado que tiene las calificaciones para el ranking celestial. Activar la estela de la iluminación no debería ser un problema. Ye Feng, hoy te mostraré la brecha entre tú y yo, lo grande que es. Lo sabía. Mi señor, definitivamente tendría éxito. Evaluación fallida. Talento insuficiente. Por favor, continúe esforzándose. ¿Cómo es esto posible? ¿Mi señor falló? Pensé que eran tan asombrosos, así que esto era todo. No me extraña que el banquete de nominación fuera cancelado, así que sus calificaciones simplemente no eran suficientes. Mi señor, ¿está bien? Imposible. ¿Cómo es esto posible? Puse tanto esfuerzo para esto. ¿Cómo puede no haber ningún efecto en absoluto? Chao Yun, no te preocupes. Quizás hubo algún accidente. ¿Será que la estela de la iluminación tiene un problema? La estela de la iluminación es un tesoro transmitido desde tiempos antiguos, un tesoro supremo. ¿Cómo podría estar mal? Te lo dije hace mucho tiempo. La razón por la que pudiste entrar al ranking celestial fue porque Pequeña Batata te dio el crédito. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Ye Feng, deja de regodearte en el dolor ajeno. Si ni siquiera mi señor pudo activar esta estela, tú ciertamente no podrás. Exacto. Xiao Yun, esta apuesta no está perdida. ¿Activar la estela de la iluminación? Es sin esfuerzo. Esta aura, ¿cómo es que es incluso más fuerte que la de Wang Yun? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué no los he visto nunca antes? ¿Podría ser algún maestro recluso? Me asustaste de muerte. Realmente pensé que este tipo enfermizo podría activar la estela divina de la iluminación. Él solo está actuando. Ye Feng, ¿no eres tú igual? Tú tampoco puedes activarla. ¿Qué derecho tienes? ¿Insultar a mi señor? Es así. Aún no ha terminado. ¿Qué está pasando? ¿Esta estela de la iluminación no ha terminado aún la evaluación? No, esperen, todos, miren. La estela de la iluminación está brillando. ¿Podría este tipo enfermizo realmente activar la estela divina de la iluminación? ¿Podría ser que él ha estado ocultando su fuerza todo este tiempo? Así que él solo estaba esperando a verme hacer el ridículo. Solo encendió un anillo, eso es todo. ¿Qué prueba eso? Prueba que solo tienes esa pequeña pizca de aptitud, capaz de entrar en los rankings celestiales. Mi señor, no hay necesidad de preocuparse todavía. Tenemos al señor Shan. El señor Shan también es un experto del ranking celestial. Además, él puede encender 3 anillos. Sí. Mi elección definitivamente no es errónea. ¡10 anillos! Son 10 anillos. Talento perfecto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Desde que esto apareció? Apareció 11 veces. Todavía era el antiguo señor maestro del templo. Parece que mi nación dragón está a punto de producir otro experto supremo. Podría ser que este tipo enfermizo realmente posea potencial de nivel supremo. Podría ser. Es realmente el antiguo maestro del templo, del salón divino. Potencial de nivel supremo. Antiguo. Antiguo maestro del templo. Advertencia. Error del sistema. Advertencia. Error del sistema. Esta estela de la iluminación, ¿cómo se hizo añicos? ¿Cómo se hizo esto? Solo hay 2 posibilidades, o su potencial y talento han superado con creces, soportar, de la lápida, iluminación. O de lo contrario, debe haber funcionado mal. Falló. ¿Cómo podría un tipo enfermizo como él posiblemente poseer tal talento asombroso? También es posible que él secretamente manipulara algo. Ye Feng,
Eres simplemente despreciable. En realidad hiciste trampa en secreto. ¿Cuál de tus ojos? ¿Me vio hacer trampa? La estela de la iluminación explotó. Si no fue tu obra, ¿qué más podría ser? Eso es porque mi talento innato no pudo soportarlo. Eres simplemente ridículo. Has sido un yerno residente en mi familia Wan durante 6 años. ¿Qué clase de persona eres? ¿Cómo no iba a saberlo? Solo eres un pequeño inútil. Eso es todo. ¿Qué? Eres un mal perdedor. ¿Soy la diosa de la guerra de la familia Wan? Si no hiciste trampa, ¿cómo podrías derrotarme? Tonterías. Sin mencionar si, la estela de la iluminación, realmente tenía un problema. Por tu actuación, está claro que tú, Wan Yun, simplemente no eres rival para Ye Feng, en lo más mínimo. Yo, una diosa de la guerra. No soy su igual. Puedo matarlo. Con un solo golpe de espada. Wan Yun, ¿qué estás haciendo? No olvides. Esto es, el torneo de artes marciales. No se te permite actuar con presunción aquí. Arruinó mi banquete de nominación, y me trajo una humillación inmensa. No matarlo, ¿no calmará el odio en mi corazón? Te atreves, si te atreves hoy, a dañarlo en lo más mínimo, agotaré el poder de la familia Yun, tener a tu familia Wan en Chongai. Sea borrada. Señorita Yun, todo esto es un malentendido. No se lo tome en serio. Xiao Yun, suelta tu espada rápidamente. Si hay una próxima vez. No me culpes por ser descortés contigo. La señorita Yun realmente tiene un prestigio tan grande, con solo una frase. ¿Puedes hacer que nuestra familia Dios de la Guerra sea borrada? ¿Crees que nuestra familia Yun no tiene esa capacidad? No, la familia Yun es una de las 4 grandes familias de Shanjin. Hacer que la familia Wan sea borrada de la noche a la mañana es naturalmente sin esfuerzo. Sin embargo, eso fue solo tú, la familia Yun antes. ¿Qué quieres decir? Hasta donde sé. La situación actual de su familia Yun no es optimista, ¿verdad? Incluso está al borde de caer de las filas de las 4 grandes familias, ¿no es así? En ese momento, ¿tendrá su familia Yun todavía esta fuerza? Señor Sen, está diciendo que la familia Yun ya ha decaído. He oído que... Señorita Yun, por el bien de esta persona enfermiza, ella rechazó la alianza matrimonial con el dios de la guerra de la familia Li. Lord Li ahora está extremadamente furioso. Se está preparando para ajustar cuentas con su familia Yun. Se refiere a ese rey de guerra de la familia Li, Li Qin, el de 30 años, que entró en el ranking celestial como segundo. Este Ye Feng es verdaderamente un azote. Provocar a una figura tan grande. Si no fuera por él, ¿habría su familia Yun caído a este estado? Señorita Yun, ¿está segura de que realmente quiere protegerlo? Solo An Simple Li Qin, todavía no puede con la familia Yun. ¿Simple? La fuerza de Lord Li es... ¿Sabe lo aterrador que es? No puedo imaginarlo. Para mí, él es simplemente un oponente derrotado. ¿Oponente derrotado? Mi padre es el primero en el ranking celestial. Es segundo en el ranking celestial. Por supuesto que no es el oponente de mi padre. Presuntuoso. ¿Cómo puede el señor Li ser calumniado por usted? Él es solo una persona, sin cultivo. ¿Cómo puede compararse con el señor Li? Ye Feng, no tienes ninguna autoconciencia. Aparte de presumir de tu labia, de que más eres capaz. Los que no tienen autoconciencia. ¿Eres tú? No, ni siquiera tienes las calificaciones para entrar al ranking celestial. ¿Qué derecho tienes a juzgarme? Ye Feng, ¿y tú? Ye Feng, usted simplemente obtuvo poder por un momento, eso es todo. ¿Piensa presumir de ello durante toda la vida? Estoy diciendo hechos. ¿Qué quieres decir con presumir? Así que está diciendo que no respeta Li Qin. ¿Eso también es cierto? ¿Y qué sí es verdad? Bien, muy bien. Realmente tiene agallas. Espero que después, cuando llegue Lord Li, su boca siga siendo tan terca. Ye Feng, ¿no es eso un poco demasiado impulsivo de decir? La fuerza de Li Qin no debe subestimarse. Madre Yun Yao, por favor, quédese tranquila. Mi papá es el más poderoso. Ye Feng, sé que fuiste clasificado primero en el ranking celestial, pero eso fue en el pasado. Esos fueron logros gloriosos. Ahora que tu cultivo está sellado, ¿cómo puedes enfrentarte a Li Qin? No necesitas preocuparte por este asunto. Solo necesitas saber que, mientras yo esté aquí, nadie puede tocar a la familia Yun. Ye Feng, Turat, no importa. Será mejor que hable con el viejo ancestro. Si Li Qin realmente tiene la intención de actuar, el viejo ancestro podría salvarte. Li Qin ha llegado. Déjeme decirle algo, Lord Li ha llegado. Si ahora se arrodilla y suplica piedad, quizás todavía tenga un atisbo de esperanza. Ya lo dije.
Él no puede tocarme. ¿Sabe qué? Si el señor Lee quiere destruirte, ¿es tan simple como sacrificar a un perro? Es así. Entonces esperemos y veamos. Tonto ignorante. Veamos cuánto tiempo puede mantener esta actitud terca. Likine, el rey de la guerra de la nación dragón. Saludos, Lord Lee. Soy Shan Lanshan. Mi tío es un anciano consagrado del Salón Divino, Shen Qing Tian. Nos hemos conocido antes. Así que eres el sobrino de Chao Shan. Tengo alguna impresión. Gracias, tío, por aún recordarme. ¿Qué quieres de mí? Lord Lee. Quizás no sepa esto, pero justo ahora alguien aquí habló con presunción, desafiando su prestigio. Hice todo lo posible por disuadirlo, pero él se negó a escuchar a toda costa. Incluso dijo que usted es su oponente derrotado. ¿Realmente sucedió algo así? Además, él y su prometida, señorita Yun Yao, son inusualmente cercanos. ¡Qué indignante! Codiciando a mi mujer y atreviéndose a desafiar mi autoridad. Me gustaría ver quién es tan audaz. Es él. Por favor, señor Lee, actúe y reprímalo. Así que eres tú. Mi señor, ¿ustedes dos se conocen? Es más que solo conocernos. Él siempre ha sido mi ídolo. ¿Ídolo? Lord Lee, ¿está usted equivocado? Él es solo un don nadie sin poder, completamente indefenso y débil. ¿Cómo podría ser él su ídolo? Lord Lee, ¿qué es esto? ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a insultar a mi ídolo? Si él es un inútil, ¿entonces qué soy yo? Eso no fue lo que quise decir, mi señor. Hace 6 años fui derrotado por primera vez, lo que me dio una profunda sensación de derrota, pero no me desanimé por ello. En cambio, lo consideré mi ídolo, una meta a perseguir toda mi vida. Hace 6 años. El señor Lee ya era el segundo en el ranking celestial, el único que podía derrotarlo. Era el primero en el ranking celestial, podría ser. Exacto. Esa persona es él. El antiguo maestro del templo del Salón Divino, Ye-Fen. ¿Qué? Esta persona es ese, misterioso e insondable, el antiguo maestro del templo del Salón Divino. ¿Maestro del templo? ¿No se había ya desaparecido? Con razón, su fuerza y talento son tan profundos que ni siquiera la estela de la iluminación pudo comprenderlos por completo. Así que él es esa figura legendaria. Así que él realmente tiene tal poder. Siempre estuvo escondiéndose, simplemente no estoy ni cerca de él en lo más mínimo. Mi señor, no es así. Debe haber algún malentendido aquí. Lord Lee, ¿está usted equivocado? Él es solo un bastardo. ¿Cómo podría ser él su ídolo? Justo ahora. Usted fue quien me dijo que lo suprimiera. No, mi señor. Esto, yo, no sabía que él era su ídolo. Dado que ese es el caso, accedo a tu petición. ¿Qué está pasando exactamente? Parece que el señor Lee y ese tipo Ye-Fen tienen rencor. Ye-Fen, he esperado este día durante 6 años completos. ¿Sabes cómo pasé estos últimos 6 años? Hoy, finalmente puedo vengar mi humillación pasada. ¿Quieres vengar tu humillación pasada? Todavía no eres digno. ¿No soy digno? Ahora ya soy un experto en la cima del reino cielo humano, a solo un paso de entrar al reino supremo. ¿Y qué? Incluso si eres un supremo, no te atreverías a actuar con presunción delante de mí. Si fuera hace 6 años, ciertamente tendrías el derecho de decir eso. Pero ahora, tu cultivo. ¿Cuánto te queda? No creas que no sé. Esa guerra de entonces, las potencias supremas de los 3 supremos del dominio, te sellaron conjuntamente. Tu cultivo se perdió por completo. Ahora, ¿cuánto cultivo te queda? Likine, eres verdaderamente despreciable. Solo sabes cómo aprovecharte de la desgracia ajena. Cállate. Tú. No tienes derecho a criticarme, simplemente no entiendo. Ignoras a una potencia como yo, y no me eliges. Sin embargo, insistes en elegirlo a él. ¿Qué tiene él de mejor que yo? En mi opinión, Ye-Fen es más fuerte que tú por 1000, 10.000 veces. ¿1000, 10.000 veces? Bien. Hoy, justo delante de ti, lo derrotaré para mostrarte lo vulnerable que es. Ye-Fen, hoy quiero tener una lucha a muerte contigo. ¿Te atreves a aceptar el desafío?
¿Es esta la presión del segundo clasificado en el ranking celestial? Es aterrador. Habiendo ofendido a Lord Lee, Jeffen está condenado hoy. Jeffen, incluso si antes fuiste siempre tan glorioso, ahora eres simplemente un cordero al matadero. Esto también demuestra que mi elección no fue errónea. Lee Kin-hee, el torneo de artes marciales siempre ha sido sobre detenerse antes de una lesión grave. ¿Vas a violar las reglas? La fuerza lo determina todo. Solo los fuertes pueden establecer las reglas. Aquí. Mis reglas son las reglas. Lee Kin-hee, al hacer esto, ¿no tienes miedo de ser sancionado por el Salón Divino? Él ya no es el maestro del templo del Salón Divino. Además, cuando yo tome el primer puesto en el ranking celestial, el Salón Divino me venerará. Jeffen, ¿ahora soy suficiente para que me tomes en serio? En este mundo, no hay muchas personas que me tomen en serio. Pero desafortunadamente, tú no estás entre ellas. ¿Cómo te atreves a despreciarme? ¿Todavía crees que eres el antiguo número 1 en el ranking celestial? No te atrevas a lastimar a mi papá. Joven supremo. Jeffen, ¿es esta tu confianza? Pero con ella, para lidiar conmigo, está lejos de ser suficiente, ¿no es así? Banky. Estoy bien. Papá, Confía en papá. ¿Por qué? ¿Has visto la brecha entre tú y yo? ¿Quieres rendirte? Ya que insistes en desafiarme. Está bien. Entonces te daré esta oportunidad. Este tipo enfermizo. ¿Cómo se atreve a aceptar el desafío del señor Lee? Aunque él es el antiguo número 1 en el ranking celestial, pero ya ha perdido todo su cultivo. Aceptar el desafío es sin duda un camino a la muerte segura. De todos modos, la muerte es inevitable. Supongo que solo quiere morir con un poco más de dignidad. Poco sabe él que sus acciones actuales son como las de un payaso. Jeffen, no le aceptes. Ya he enviado a alguien para notificar al viejo ancestro y al maestro del templo Longqing. Una vez que lleguen, deberían poder salvarte. También me gustaría ver si ha hecho algún progreso en estos últimos años. Jeffen, realmente no me has decepcionado. Te respeto. Te dejaré morir con dignidad. Adelante. Uno es el número 2 en el ranking celestial, a solo un paso de irrumpir en el reino supremo, un experto en la cima del reino cielo humano. Y el otro, aunque se dice que es el número 1 en el ranking celestial, no tiene cultivo alguno. Esta batalla no tiene suspenso. No esperaba que el antiguo señor divino terminara de esta manera. Es verdaderamente lamentable. Jeffen, he esperado esta oportunidad durante 6 años completos. Hoy, yo delante de numerosos expertos del ranking celestial, derrotaré para demostrar que soy verdaderamente el número 1 en el ranking celestial. Hace 6 años pude derrotarte. Hoy puedo hacer lo mismo. Tu única dureza es tu boca. Me pregunto si después de que mueras, aún podrás ser tan duro. Es una pena que ese día estés destinado a no ver. Basta de tonterías. Muere. No, Arrodíllate. ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? Tu cultivación no estaba sellada. Estabas fingiendo. Mi cultivo estaba sellado de hecho, pero desafortunadamente, no hace mucho, fue desellado. Incluso si estaba sin sellar, no podría ser tan poderoso. ¿Qué usaste? ¿Exactamente? Eres tú. ¿Quién es demasiado débil? Imposible. Soy un dragón entre los hombres. A solo un paso de alcanzar el reino supremo. Te quiero muerto. Incluso un supremo debe inclinarse ante mí. También tiene que inclinarse. Arrodíllate. Lord Lee fue en realidad derrotado y perdió tan completamente. Esto es imposible. ¿Es esta la fuerza del número 1 en el ranking celestial? Es simplemente un abismo insuperable. Lo malinterpretamos. Un experto tan poderoso. Si estuvieran en nuestra familia One, ¿cómo no podríamos ascender a la prominencia? Ahora. Tú. Sobre tus acciones pasadas. ¿Sientes arrepentimiento? Jeffen, así que todos estos años has estado ocultando tu verdadera fuerza. Esta es tu verdadera fuerza. Es porque nunca me prestaste atención. Si tan solo hubieras prestado un poco más de atención, ¿cómo podrías saberlo solo ahora?
Así que, incluso aquel incidente de entonces, fui yo forzosamente. En aquel entonces, fuiste afligido por el veneno del encanto, y tu mente estaba confusa. Solo yo podía salvarte, pero no esperaba que tú. Sin embargo, todo esto también es gracias a ti. Gracias a mí. Si no fuera por tu crueldad a sangre fría, ¿cómo podrían mi ki y mi sangre haber subido a mi corazón, provocando que mi cultivo se libere prematuramente, incluso romper mi estado mental a un nivel superior? Ahora, ¿todavía crees que Pan Yi y yo somos cargas, y solo te arrastraremos? Todo esto es obra mía, de Wang Yun, propia. Si no hubiera sido tan arrogante, ¿cómo habría caído a este punto ahora? Ya que las cosas han llegado a esto, no hay nada más que decir. Pan Yi. Vámonos a casa. Está bien, Madre Yun Yao. Nos vamos a casa. Espera. Entre tú y yo, ¿todavía hay espacio para la reconciliación? Todo termina aquí. Un espejo roto no se puede reparar. Entre tú y yo, arreglemos todo por completo. De ahora en adelante. No nos volveremos a ver.